Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre el tema de la colación. La presente investigación hace referencia al tema de la colación. Esta es muy fundamental y así como también saber los antecedentes y todo lo concerniente a ello. Hacemos referencia cuando habrá una devolución a la masa hereditaria, como lo prescribe el artículo 831 del Código Civil. Las donaciones u otras liberalidades que por cualquier tipo hayan recibido del causante sus herederos forzosos se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de colacionar. Cuando hacemos mención a la colación, aludimos que se ha visto afectado la parte que le corresponde a los herederos forzosos. Esta afectación puede generar la obligación de devolver, que se le conoce como la colección, y existe la posibilidad de devolución de los bienes, pero debemos tener en cuenta que la colección en el sistema jurídico peruano se puede realizar de dos formas. La primera se dará en especie y la otra que será la verificación contable. En los siguientes temas que expondrán mis compañeras van a detallar más a profundidad estos pequeños subtemas. Y cabe resaltar que nosotros estamos legislados por el Código de 1984, que es de hace mucho tiempo atrás, y la colación, al igual que otros temas, han ido evolucionando. Y en la actualidad hay cambios que son necesarios y muy notables para que se dé la mejora de esto. Le doy pase a mi siguiente compañera. Bien, cuando hablamos de la transmisión de derechos patrimoniales y un concepto general de lo que es la colación, hablamos de una persona a otra puede ocurrir un acto entre vivos, como la compraventa o la donación. Pero en este caso hablamos también por la muerte de un titular, que viene a ser la colación. Anteriormente, en el derecho romano, la colación fue concebida por la aportación de bienes que hacía un heredero a favor de otro, de igual clase. Para poder participar de dicha división y partición, había de la herencia de forma equitativa. Según el derecho justiniano, cuando eran varios los coherederos, existía la obligación de aportar la herencia. ¿Qué quiere decir? Lo recibido por cada uno de ellos en la vida del causante. Siguiendo, tenemos las tres formas de colación que existían en el derecho romano. Tenemos la colación bonorum, que se refería a la herencia en que ocurrían los hijos emancipados y los hijos no emancipados. Para evitar el desequilibrio que pudiera surgir entre la muerte del causante, el pretor no concedió la bonorum possession, se podría decir, al hijo emancipado, mientras éste no prometiera dar una parte de sus bienes propios a sus coherederos Shu. Dado que el hijo no emancipado carecía de capacidad patrimonial propia mientras vivía su padre y estaba sujeto a su patria potestad. Los bienes que adquirían revertían el patrimonio paterno, formado de tal manera parte de su futura herencia. Luego, al morir el padre y al proceder el reparto del patrimonio, el hijo emancipado participaba en la propiedad adquirida por el otro hijo no emancipado. Y por el contrario, el hijo no emancipado no participaba en la propiedad adquirida por el otro hijo después de su emancipación. Cuando hablamos de una colación dotis, también de un origen pretoriano. Su finalidad, como en el caso anterior, era también establecer de cierta equivalencia de posiciones entre los hijos emancipados y los no emancipados, debido a que si por la colación bonorum los primeros se veían obligados frente a los segundos, era justo que la hija también sujeta a la patria potestad colacionara con lo que había recibido del padre como dote. Tenemos la colección justiniana, que lo menciona justo el derecho romano. Se considera que el heredero que había recibido de su ascendiente un simple anticipo sobre una porción hereditaria debía, según la voluntad del causante, dar cuenta de aquel a sus coherederos. Esta obligación existía salvo disposición contraria del testador. Siguiente diapositiva. Asimismo, también cabe mencionar la colación que había en el Código Civil de 1852 y la colación en el Código Civil de 1936. La de 1952 nos mencionaba que los sujetos obligados a colacionar eran únicamente los hijos y los demás ascendientes del causante, quienes debían relacionar ad valorem. De este valor se conducía el importe de las mejoras del testador, hubiera efectuado a favor del donatario del testamento. Las acepciones. Cuando hablamos de acepciones, mencionamos al autor Pérez La Sala,
el cual nos afirma y nos señala que la palabra colación deriva del latín confero, que significa llevar, y aplica el derecho sucesorio, puesto que indica el acto de aportar o llevar a la masa hereditaria bienes o valores. Este acto tiene tres diferentes finalidades. Colación a efectos de determinar la legítima, colación de deudas y colación en sentido propio. Cuando hablamos de la colación de efectos a determinar la legítima, este se refiere a los efectos de determinar la porción legitimaria y de salvaguardarla en caso de se resultara afectada por la reducción producida por esas liberalidades. En la colación de deudas, como señala Pérez La Sala, la colación de deudas no es propiamente colación, porque no se origina de liberalidades. Los créditos que el causante puede haber tenido con alguno de los herederos forzosos no se fundamentan en liberalidades. Tampoco la colación de deudas persigue el mantenimiento de la igualdad entre los coherederos. En la colación en sentido propio, la ley presume que la liberalidad efectuada por el donante es para que su muerte sea imputada a la legítima del donatario, heredero forzoso, a fin de lograr la igualdad con los demás herederos forzosos. Este es el significado técnico de la colación a la que se refiere los artículos 831 y siguientes del Código Civil. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, hablamos sobre el concepto de la colación. Podemos decir que es una acción que aporta el bien. Los herederos forzosos tienen el deber de añadir la masa hereditaria, el valor de aquellos bienes que hubieran recibido de la persona fallecida, aun cuando estaba en vida, ya sea por donación o por otro tipo de título lucrativo, que sean computados en la suma de lo que se va a repartir. Como hacemos mención en el artículo 833 del Código Civil, nos especifica que la colación de los bienes se hace a la elección que quien colaciona o devolviendo el bien a la masa hereditaria o reiterando a su valor. Si bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la colación será también por su valor de ambos casos. El valor del bien es que tenga en el momento que apertura la sucesión. También podemos mencionar que, según el autor Fernández Arce, nos dice que el derecho y asimismo la obligación que tienen los herederos forzosos que ocurren en la herencia del causante de aportar o reincorporar la masa hereditaria, lo que hubiera sido o recibido por la donación u otra liberalidad, con objeto de regular sus porciones hereditarias al instante o la repartición otorgada del causante durante vida a sus herederos forzosos. Podemos también mencionar sobre los fundamentos de colación. Podemos decir que hay tres: la voluntad de la presunta del causante, la igualdad entre los descendientes y la defensa de la legítima. La voluntad presunta del causante. De eliminación romanticismo y la teoría más extendida de la doctrina expresa que al interpretar que cuando el causante donó algún bien a su heredero, lo hizo como fuerte de adelanto al anticipo o cuenta de haber sido hereditario. Esta presunción no crea que un derecho sustancial, sino avanza a un beneficio que solo anticipa a lo que le corresponde como cuota hereditaria a partir de su muerte. De igualdad de los descendientes. Los juristas franceses particularmente prevalecen la opinión que fundamenta la colación, en principio de la igualdad o de los herederos, y la colación es una operación cuyo objetivo debe evitar la desigualdad hereditaria. Esto quiere decir que busca proporcionalidad como principio de fin a la institución. En defensa de la legítima. Podemos decir que tiene un único fundamento: servir de un instrumento para la defensa legítima cuando sea vulnerada o disminuida por los donativos de los hechos del causante o de terceras personas. ¿Qué nos quiere decir? Que señala donde la ley reconoce la legítima, reconoce la colación, rigiendo aquellos del servicio que legitima para el efecto existir la acción
de la reducción, a lo cual puede recurrir a los herederos forzosos afectados. Doy pase a mi. Bien, continuando, también se mencionan los requisitos para dicha colación, puesto como ya se mencionó anteriormente, dicha colación es una institución jurídica, contiene elementos propios y específicos, los cuales, como primer requisito, es la coexistencia de varios herederos forzosos, ¿no? El número de estos herederos tiene mucho que ver, puesto que tiene la finalidad, ¿no?, de mantener la igualdad de derecho entre varios. Así también, como segundo requisito, que alguno o algunos de los herederos deben de haber sido favorecidos con una donación u otro acto de liberalidad por el causante en vida de este, ¿no? Esta liberalidad debe ser restituida a la masa hereditaria, el valor correspondiente, ¿no?, al momento de la apertura de la sucesión intestada, o devolviendo también el bien a la masa hereditaria. Como tercer requisito, el heredero forzoso, también favorecido con la liberalidad, no debe haber sido dispensado de colacionar. Esto quiere decir que debe ser expresa, formal y bien a través de un testamento u otros instrumentos públicos que no exceda el valor de la cuota de libre disposición. De igual manera, hay formas de colacionar. Existen dos formas, las cuales la colación en especie y la colación en dinero. Colación en especie, regulada por el artículo 834 del Código Civil, la cual únicamente esta forma consideraba al heredero como un deudor de cuerpo y determinadamente porque a la muerte del causante, el heredero debería restituir el bien tal como lo fue entregado. Así, de igual manera, la colación en dinero, llamada también colación en valores o ideal, por lo que el heredero donatario ya no tiene con qué sistema interior a la obligación de restituir, sino solamente la obligación de devolver el bien donado o dado en otras formas de liberalidad, como es la donación. Le doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, es importante mencionar que la colección es un instituto, es un Continuando con la exposición, ahora vamos a mencionar acerca de la situación de los legatarios, refiriéndonos al concepto legal de la colación relacionado con la distribución de herencia, como ya bien hemos mencionado, a su objetivo principal, que es el de reconstituir la masa hereditaria del causante hacia sus progenitores en vida. Por otro lado, es importante mencionar que el legatario es aquel que recibe un bien o una parte de la cuota a libre disposición de la persona cesante, que es la porción de la herencia que el causante puede dejar a quien desee. Sin embargo, si los herederos forzosos han recibido anticipos de herencia sin dispensa de colación y no solicitan esta misma, el legatario puede resultar perjudicado. El concepto de legado puede tener Como bien mencionaba, el legatario puede resultar perjudicado frente al concepto de legado, pues este puede tener una formulación positiva o negativa, por lo que adquiere única y exclusivamente aquellas cosas que se le atribuyen. Esto se encuentra referido en nuestro Código Civil en el artículo 660, donde nos señala lo siguiente: llámese heredero al que sucede o al que se le atribuye
el título universal y legatario al que sucede a un título particular. Cabe mencionar que es un acto voluntario del testador, por lo que se puede revocar mientras en vida se encuentre el testador. Ahora mismo, estos son simples acreedores de la herencia del cesante y por ende no pueden ser beneficiados frente a una colación que tienen como fundamento reconstruir la masa hereditaria que será materia de sucesión entre los herederos forzosos. El legatario tiene derecho a un bien o a una parte de esta misma de toda la masa hereditaria de la causa de la libre disposición del causante. Por falta del derecho a la colación, puede verse perjudicado ante esta situación por los herederos beneficiados con el anticipo de herencia sin dispensa de la colación, quienes a la muerte del causante pueden disponer de este beneficio. Es importante también mencionar que no se lo soliciten la colación. En este caso, podemos encontrarlo en nuestro Código Civil en el artículo 843, donde nos señala que la colación es solo un favor y solo a favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de su sucesión. Los legatarios tienen una responsabilidad fundamental ante lo que recae de la masa hereditaria. En caso de que toda la herencia se distribuye en el legado, por lo tanto no hubiera herederos, se prorratean las deudas, en el artículo número 891 de nuestro Código Civil. También podemos mencionar la situación de los acreedores frente a la colación. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 843 de nuestro Código Civil peruano, donde nos menciona que también excluye a los acreedores del beneficio de la colación. No obstante, podemos considerar que su situación para accionar por vía ambigua a la colación se encuentra legitimada. Ahora, hoy en día los acreedores del causante se convierten en acreedores de los herederos de conformidad con el artículo 660, 661 del Código Civil, como ya lo hemos ido mencionando. Es como los acreedores del heredero que pueden ejercer en nombre de este la acción de colacionar. Reclamar la colación no por derecho propio, sino por la vía ambigua o subrogatoria. Su interés radica en el incremento de la hijuela de su deudora como consecuencia de la colación, al amparo legal de la conclusión de la colación. Encontraríamos lo dispuesto en el artículo 1219 de nuestro Código Civil peruano. Finalmente, referente a la naturaleza jurídica del anticipo de herencia, lo encontramos en nuestro artículo 831 de nuestro Código Civil a referir hacia la colación. Nos señala que las donaciones u otras liberalidades que el causante en vida pueda realizar se otorga a sus herederos forzosos con anticipo de herencia. Al anticipo de herencia no constituye una figura propia o independiente de otras figuras jurídicas, pues carece de autonomía cuando el legislador se refirió a ella. Solo lo hizo con el objetivo de financiar que ésta podría configurar únicamente una suerte de adelanto de lo que el heredero podría corresponder como parte de la hijuela o acervo hereditario. De tal manera, cabe mencionar que el anticipo de herencia, por ser un acto jurídico entre vivos, entre la donación y otras liberalidades, no constituye jurídicamente una herencia, por lo que no existe fundamento para que se encuentre exonerada del pago de impuestos, como lo establecía nuestro artículo primero del decreto legislativo número 303, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 9 de agosto de 1984. Continuaremos también frente a la doctrina que hoy en día no se considera aplicable la colación hacia el viudo o viuda que concurra con otros legitimarios, por el argumento de que los cónyuges hoy en día no podrían hacerse donaciones durante su matrimonio, salvo los legados módicos en ocasiones de regocijo familiar. Hoy ha desaparecido ese argumento tras la reforma del 13 de mayo de 1981, puesto que el nuevo artículo nos admite que el marido o la mujer podrían transmitirse cualquier título o bienes de derecho celebrados entre sí frente a los contratos de cualquier clase.
Ahora, si bien es cierto, no es un heredero o sucesor universal como lo prueba que siempre sucede usufructo y que los herederos pueden satisfacer al cónyuge su parte en usufructo asignándole una venta vitalicia, los productos de determinados bienes o un capital en efectivo. Estos vendrían a ser la situación de los legitarios, la situación de los acreedores y la naturaleza jurídica. Bien, continuando con la exposición, nuestro Código Civil vigente, ¿no? Clasifica lo que es los bienes colacionables y los bienes no colacionables. Bien, los bienes no colacionables se encuentran regulados en los siguientes artículos que les voy a explicar mediante ejemplos. El artículo 836 del Código Civil, para entenderlo mejor, se da cuando una persona, ¿no? Quiere dar en colación un bien inmueble que puede ser una casa en beneficio de uno de sus hijos. Pero ¿qué sucede? Que en épocas de lluvia, ¿no? Puede haber un desborde de río y entonces la casa se cae. Producto de esto, pues ya no hay bien, lo cual el padre ya no puede colacionarle, ¿no? En favor de su hija. Si bien menciona que no son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero. Esto nos quiere decir que el heredero pues no ha actuado con culpa o con dolo, ¿no? Bien, el artículo 837 del Código Civil, también les voy a explicar con un ejemplo, lo cual hace mención, ¿no? De que un padre apoya a sus hijos, ¿no? Lo que es para que estudien, también les otorga para su alimentación, lo cual esto no es materia de colación. Más dicho, los hijos no pueden devolver al padre lo que su padre ha gastado, ¿no? Bien, siguiendo con el artículo 838 del Código Civil, hace mención que no es materia de colación el importe que el heredero recibe en su favor, ¿no? De un seguro de vida del causante, puesto que ese monto no llega a formar parte de la masa hereditaria. Si bien esto puede causar desigualdades, ¿no? Lo que es entre los herederos, ya que al momento de recibir el importe de dicho seguro, la ley no les permite, ¿no? Que el heredero cuando reciba seguro no es de transmisión patrimonial. Cabe recalcar que en el Código de 1936 aseguraba, ¿no? Que este seguro de vida tendría que ser pagado por el causante. Bien, ahora continuando con el artículo 839 de nuestro Código Civil, hace mención, ¿no? Que antes que nada, el Código de 1936 no regulaba este artículo, lo cual en el código vigente ya lo menciona, puesto que para ello se presentan varias críticas, por lo que dice que
que si bien no son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como consecuencia de contratos celebrados por el causante. Esto quiere decir que no tiene importancia que el heredero forzoso celebre un contrato con el causante y como consecuencia se obtenga un beneficio. Hace mención también que al momento que se celebra el contrato, pues no afecten el derecho de sucesión a los demás herederos. Bien, ahora pasamos a los bienes no colacionables, los cuales están regulados en el artículo 840, haciendo mención que los intereses legales y los frutos que produzcan lo que es el dinero y demás bienes colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesión. Por otro lado, también el artículo 841 del Código Civil, si bien ya anteriormente hemos hablado sobre la representación, lo cual se da en 4 supuestos: por renuncia, muerte del causante, indignidad. ¿Qué sucede, no? Que el hijo de esta persona puede colacionar, digamos, en su favor, ¿no? Por ejemplo, A tiene 2 hijos. Supongamos Juan y María, lo cual Juan ha fallecido, pero ha dejado un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que el abuelo observa que su nieto no tiene algunas carencias económicas, puesto que está estudiando, entonces, debido a ello, le apoya, ¿no? Dándole, puede ser un bien inmueble. Bien, el artículo 842 hace mención que un heredero forzoso renuncia a su legítima, pierde el título de heredero, ¿no? Lo cual ya esto es de manera irrevocable. Eso sería por mi parte. Doy pase a mi compañera para las conclusiones. Concluimos que la colación constituye una modificación en la formación de las cuotas sucesorias que se originan cuando hay herederos forzosos y alguno de ellos ha recibido donaciones del causante en vida. De igual manera, establece una ordenación típica de las disposiciones del causante, en la que se toman en cuenta para la formación de las cuotas hereditarias, no solo los bienes y los derechos que constituyen a la herencia, sino también a las donaciones afectadas en vida por el causante o alguno de los que a su muerte tendría la condición de heredero forzoso. Finalmente, computa las referidas donaciones tipo anticipo a la herencia neta por las considerables anticipadas y no responde al propósito de proteger la legítima, para lo que existen otros mecanismos. La obligación de colacionar para el heredero beneficiando existe aun cuando la legítima de los herederos forzosos pertenezcan íntegra, así como puede no funcionar la colación, cuando hay medida expresa del causante hecho de modo solemne y siempre que no exceda el valor de la cuota disponible. Eso sería todo referente al tema de la colación. Gracias. Gracias. Gracias.